Estamos de regreso con más Cadena Nacional por las pantallas de Vía X, hablando acerca del reportaje que ya está en Ciper Chile, de cómo los narcos tienen tomados los sectores calientes en Santiago, las zonas ocupadas de Santiago. Antes de seguir con el panel, queremos saludar a Claro. Siempre han dicho que en la vida hay que ser pro, pero eso ya no basta. Haz como Claro y sé Ultra Pro. Por una vida más pro, Claro te presenta su plan multimedia Ultra Pro. Este plan multimedia Claro, con precio pro de 23.000 pesos mensuales, con smartphone a costo cero, navegación ilimitada de 1 GB, 300 minutos libres y 4 números unidos. Ahí lo ves en pantalla. Además, un 20% de descuento por un año en este plan, porque todos juntos somos más pro para ayudar. Plan multimedia Ultra Pro está en la Teletón. Teletón 2012, puro corazón. Yo soy Claro y me gusta. Los dejo invitados para mañana porque va a venir a conversar con nosotros durante todo el programa Mario Kreuzberger, Don Francisco, a propósito de la Teletón y otros temas, por supuesto. Seguimos hablando del reportaje de Ciper junto a la fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, Juan Pablo Figueroa y Gustavo Villarrubia. Bueno, hay varios programas que he ido anotando. Programa Plaza Segura, Barrio en Paz Residencial, Mejoramiento de Barrios, Plan Comuna Segura, Compromiso 100, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública también, que comprendía varios años, ¿no? Y uno dice, ¿en qué ha quedado todo esto? ¿Cuál es el impacto verdadero que han tenido estas políticas públicas, Juan Pablo? Mira, todas estas políticas públicas se ha invertido millones de pesos, miles de millones de pesos, muchos millones de dólares. Y han quedado en nada. O sea, lo que vemos es que en los últimos 10 años la cosa sigue igual y peor. Ahora nuestra investigación dio cuenta que ya no son en algunos sectores ya no son algunas poblaciones en particular, como por ejemplo Bajos de Mena, el sector Santo Tomás en La Pintana o el sector San Luis en Quilicura, sino que ya son macrozonas. Son zonas donde, si bien antes, por ejemplo, San Luis de Quilicura, son 4 poblaciones en este momento que son las más calientes, que fue donde murió el carabinero el 11 de septiembre recién pasado. Esas zonas antes no estaban consideradas, ¿por qué? Porque ni siquiera aparecían en las estadísticas policiales, y ahora son unas zonas que están consolidadas, donde tienen bandas, que están fuera de control y donde no entra nadie. Al Cabo Martínez te refieres, ¿no? Al Cabo Martínez, exacto. De hecho hay un tipo que se pasea con el escudo, así, de forma bastante vulgar. Entonces, mire, todas estas políticas han tenido un gran problema, que no han sido bien enfocadas, que no han sido integrales de cierta forma, porque no solamente tiene que ver con que el Ministerio del Interior se meta, no tiene que ver solamente con que el Ministerio de Vivienda se meta, sino que tiene que ver con que se haga una política pública de Estado, porque esto tiene que ser una política pública de Estado. Todos los gobiernos tienen mucha deuda en ese sentido, todos los gobiernos de la concertación. Y esto tiene que ser una política de Estado que sea integral. O sea, ¿cómo puede ser que los niños que están en este colegio, lo que te decía antes, que estén todos los colegios en rojo, según los semáforos que había puesto el ministro? Y como tú dices, de Estado a largo plazo, si esa es la idea de que sea de Estado, porque todos los gobiernos plantean una estrategia distinta, claro, y se termina una de sopetón y comienza otra. Claro, porque lo que tenemos que ver que esto tiene que ver con un problema regional. Esto no tiene que ver solamente con lo que está acá en Chile. O sea, si vemos lo que está pasando en la región, el problema de la droga y el problema de que cómo la droga ha llegado a apropiarse de sectores vulnerables y de la gente vulnerable, es un problema que está molestando para todos los gobiernos y todos los estados. Acá en Chile esto está recién partiendo. O sea, todavía no somos México, todavía no somos Brasil, todavía no somos Colombia, pero sí partieron. Y así, entonces este es el momento en el que para eso están nuestras investigaciones, o sea, no para decir, bueno, aquí solamente están unos pocos delincuentes que están haciendo esto, o son unos 150 personas. Aquí estamos hablando por lo menos de 1 millón de personas en Santiago, si lo tiramos con los datos del último censo, a los que no tuvimos acceso, precisamente porque en Chile tenemos un gran problema, que no hay información a nivel barrial. O sea, me imagino que a ustedes también les pasará que tratan de ver, por ejemplo, cuál es la información de cuántos delitos se han cometido en un barrio. No la hay. De hecho, ni siquiera las municipalidades saben cuánta gente vive en las poblaciones de cada uno. O sea, por eso te refieres que es imposible sectorizar, sino que se habla en términos de comunales. Exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, varios de estos programas que mencionaste, por ejemplo, el Comuna Segura Compromiso 100. Se enfocaba en los sectores más vulnerables, en los sectores más complicados. ¿Cuál fue el problema? No había información de los barrios. Entonces toda la información, todo el trabajo se focalizó en la comuna completa. Entonces no focalizaba los cuáles son los sectores más complicados. El sector residencial es muy tranquilo, me imagino. Claro, o sea, no todo Puente de Alto es igual, no toda La Pintana es igual, no todo Quilicura es igual, y de cierta forma también ni siquiera todas estas poblaciones son iguales, sino que de repente en el mismo Bajos de Mena, que es un gran sector donde hay 46 poblaciones, cientos de miles de personas que viven allá, hay sectores
¿dónde la policía no puede entrar? No te digo que la policía no entre a todos bajos de Mena, porque eso sería mentir, pero hay sectores sitiados, hay sectores dentro, hay subsectores dentro de estos sectores, que esos son los que han sido tomados y que arriendan los departamentos, que se quedan abandonados y van ganando un espacio por acá, después otro por acá y se lo van adueñando. Fiscal, ¿cómo hablamos en el primer bloque acerca de la responsabilidad también que pueden tener los propios vecinos, que son los que viven el día a día y que pueden denunciar de forma anónima también si así lo requieren? Pero me gustaría también hablar de ustedes, su trabajo. ¿Ha sido personalmente amenazada en algún tipo de caso con delincuentes, con traficantes? He tenido investigaciones complejas, tiene que ver más con fenómenos de tráfico de drogas a gran escala, de volúmenes. Donde cae una empresa, digamos, que es una operación grande. Sí, o tráficos internacionales y efectivamente he tenido que tener custodia policial en una oportunidad. Ahora, respecto a las críticas, ¿cómo las asumen ustedes también? Porque aquí hemos escuchado algo que desorienta, más bien dicho, porque cuando uno ve que las autoridades incluso de un país dicen yo hago un llamado a los fiscales, en este caso el ministro, ¿no? Hago un llamado a los fiscales para que se pongan las pilas. En otra parte podemos escuchar, bueno, lo que pasa es que la policía no entrega la información a los fiscales y uno siente que aquí hay una pelota caliente, como estamos hablando de los barrios calientes, se la tira uno al otro y al final lo que uno espera es que se trabaje de forma mancomunada, que siento yo es la única manera, no hay otra de que se solucione este problema, ¿no? No, sin duda. En el caso de la Fiscalía, si tú me preguntas a mí, yo te juro que duermo tranquila. Yo le saco mucho tiempo a mi familia, lo doy, lo entrego a mi función pública, a la cual opté por decisión. Me siento muy contenta y muy tranquila de lo que hago. Mis investigaciones son serias y tienen buenos resultados. Pero ¿cómo se podría optimizar tu trabajo, por ejemplo? Si las policías tuvieran más acotado el registro. Probablemente de los elementos que tiene que siempre mejorarse o ser perfectible es que la comunidad tiene que saber qué es lo que es la Fiscalía. Tiene que tener contacto, el fiscal tiene que tener espacio para poder recibir a las personas que viven en los territorios o en las comunas en las cuales a nosotros nos corresponde ejercer la función pública. Y eso tiene que ver con miles de situaciones, pero yo creo que en ese sentido hay que mejorarlo. ¿Para qué? Para que la vecina, el vecino, tenga también la posibilidad de poder hacer una denuncia y sentirse un poco más resguardado en la información que está dando. ¿Te das cuenta? Yo creo que si esa percepción nosotros la lográsemos, la comunidad tendría mayor cercanía. La Fiscalía Centro Norte... siente la Fiscalía como algo que está ya más... Yo creo que primero hay falta de información. O sea, la gente no distingue quién es el que acusa de quién es el que sentencia. La gente no distingue de quién decreta la prisión preventiva, de quién la solicita. ¿Te das cuenta? Entonces piensa que la Fiscalía no hace su trabajo y la verdad es que la decisión que no comparte responde a un debate y a otro órgano que lo ha resuelto en esa manera, por sus razones, por cierto, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que también hay un tema respecto a que la comunidad debe tener intención e interés de acercarse y ver qué es lo que es la Fiscalía y qué es lo que le puede ofrecer. Nosotros trabajamos para la comunidad. Es precisamente el ciudadano que nos paga nuestro sueldo vía sus impuestos. Con mayor razón deben tener el legítimo acceso a saber, entender, comprender y saber cuáles son sus derechos, por cierto también sus obligaciones. Pero para eso necesitamos que la comunidad también se organice y tenga interés. Gustavo, hay un capítulo, digamos, un apartado de este reportaje que se titula ¿Dónde se concentran los delitos?, que es bien interesante, ¿eh? Porque hay cifras que parecen paradójicas, pero las voy a comentar. En Vitacura, por ejemplo, no hay zonas ocupadas. En Las Condes sí podemos encontrar también una zona caliente que es Colón Oriente, ¿no? Pero en Vitacura no hay. Tiene un ingreso promedio mensual por familia de 1.100.000 pesos, que es el más alto del país. Esto de acuerdo al indicador de calidad de vida urbana 2012 que elabora la Universidad Católica. Sin embargo, ostenta la tasa de victimización más alta. Comunas como Quilicura, que recién comentaba Juan Pablo, están en el lugar 23 de victimización. ¿Cómo se explica esto también? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que está clara, o sea, evidentemente que normalmente, ya ha cambiado un poquito, lo discutimos una vez incluso aquí con el alcalde de Puente Alto, con Manuel José Sandón, que la droga, la pasta base, que es uno de los grandes deterioros de la juventud hoy día y que ha hecho tanto mal en estas poblaciones, ha hecho un fenómeno curioso, que antiguamente en las poblaciones se salía a robar fuera, digamos, y la mayoría de los delitos se cometían fuera del sector. Pero eso ha ido cambiando un poco también. Y ha ido cambiando y se ha notado que la gente que es más difícil denunciar, digamos, y por eso también es muy difícil evaluar exactamente el número de delitos que se cometen. ¿Por qué? Porque si tú sabes que quien te está asaltando es el vecino y tú tienes miedo de denunciarlo, pues no lo denuncias.
intentas ir por la buena. Cuando vino, ¿recuerdas que dijo Claro. como había una señora de un tercer piso que me decía que ella no podía bajar porque Claro. el señor del primer piso era un violador y había abusado de su hija? Entonces, claro. Claro, se da como- entonces, y esa persona no va a denunciar porque le da miedo. Ahora, mira, yo te cuento una cosa que yo me metí a Santo Tomás para verificar exactamente qué consiste estar en una zona ocupada. Entonces empecé a perseguir, por ejemplo, a ver los carteros. Entonces tú te acercas al cartero y hablas con el cartero y el cartero te dice, el cartero de la Santo Tomás te dice, mira, yo en estas calles puedo solo repartir mis cartas de, no sé, suponte, de las 10 a 11:30, por lo que decía Juan Pablo antes, están durmiendo. Después de las 12 ya no puedo pasar. Entonces, si me queda una carta de este sector, me la tengo que guardar. El repartidor del gas, por ejemplo, los chicos que estuve con ellos, incluso me invitaron a ir en su camión de gas. A ver, ellos me decían, hay ciertas zonas que a mí me llaman por teléfono para que le vayamos a repartir un gas. Y yo no sé si es un delincuente que me está preparando una trampa o simplemente el vecino está con el delincuente, o sea, me están entre los dos. Me están preparando una trampa. Entonces, es tan difícil, digamos, tan difícil para estas personas, digamos, vivir ahí, el cartero. Por ejemplo, las personas que trabajan en Chilectra o Aguas Andinas, o que, por ejemplo, saben que están colgados, pero no puede ningún auto de Chilectra sacar la escalera, ponerse ahí porque les tiran piedras y hasta que venga la policía. Entonces, eso hace que toda esa gente viva en el terror más completo y muchas veces de ahí no salen denuncias. Pero lo peor también tiene que ver con que ahí entran todos dentro del mismo saco. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos antes, o sea, mucha gente que porque da esa dirección, tiene que dar dirección falsa para que le den trabajo. Por ejemplo, Aseguradora Magallanes. Si tú te metes en la página web de Aseguradora Magallanes, tú vas a ver que hay zonas excluidas de algunos seguros porque viven en estas zonas. Las tarjetas del retail, CMR Falabella. Nosotros sacamos el año pasado un reportaje que había una lista negra de poblaciones donde si tú vivías en ella no te daban la tarjeta. Y también hablamos con gente que hace los despachos del retail, con distintas empresas, para distintas empresas del retail, tanto para Falabella, Almacenes París y otras más, que nos reconocían. Nosotros no nos vamos a pillar no vamos para allá. O sea, si nos compran algo y necesitan que les llevemos un refrigerador. El despacho, por ejemplo. Claro, el despacho. Si necesitan que les llevemos un refrigerador, no se lo llevamos. No nos vamos a meter para allá. Entonces, finalmente toda esta gente termina presa. No pueden hacer nada Macarena, más. sigue existiendo la misma lógica, ¿no? Que los sectores que ostentan tasas de ingresos más altas también son los que tienen tasas de victimización más altas, ¿o no? Sí, pero ponte tú en el caso de Quilicura que estaban conversando recién, se da que es una comuna que ha tenido una mejoría en ámbitos de ingreso. Sí, de ingreso, de tipo construcción, hay unas villas muy bonitas. Razón por la cual tenemos un fenómeno de victimización un poco más elevado, que es lo que estaban conversando recién. Suele ocurrir que efectivamente el desplazamiento del fenómeno delictivo tiene que ver con donde obtienes con el menor riesgo, el mayor producido. En este caso buscas obviamente, si se trata de asaltos a viviendas, aquellas que estén mejor dotadas y peor resguardadas. Esa es naturalmente una dice dinámica. peor resguardada y precisamente cuando uno analiza, por ejemplo, la cantidad de carabineros que hay, incluso de seguridad ciudadana en esas comunas, para qué hablar, pero la cantidad que hay por habitantes, digamos, me imagino que la mayor presencia policial y de seguridad se da precisamente en estas comunas. Entonces no sé si sean menos resguardadas. Yo me atrevería a decir que probablemente Providencia, Las Condes y Vitacura sean las comunas con mayor presencia de vigilancia. No, sin duda, pero el fenómeno delictivo busca que dentro de ellas, bueno, la que está sin moradores, la que tiene el diario botado, un montón de señales que son bastante evidentes, son las elegidas. Mira, en Chile el fenómeno de delincuencia, que es un poco lo que ustedes señalaban, estamos recién partiendo, pongamos el escoto ahora, no tenemos los fenómenos graves de otros países sudamericanos, eso es correcto. Los índices que tenemos en homicidio o en delitos realmente graves, robos cualificados, no son altos realmente. Pero vamos hacia allá, podríamos terminar, por ejemplo, en un par de años encontrándonos con que el secuestro express se arraiga en Chile. Hasta el minuto yo creo que ha sido un éxito de las policías y de las fiscalías el que los secuestros solamente han estado vinculados a temas de narcotraficantes.
Pero no hay secuestros extorsivos. Pero esos secuestros en son Argentina precisamente ocurrió así, partieron en ese ámbito. Pero sí, precisamente en estas zonas donde ocurren los secuestros en Chile, o sea, Sí, casi pero prácticamente en ningún sí, otro pero lugar. tienes una tasa negra enorme, que como no denuncian, no podemos saber si realmente ocurrió. ¿Cuándo se sabe? Cuando hay entrevistas. Dicen, no, aquí esto es un fenómeno habitual, la señora de la esquina. Pero como no te hacen la denuncia, no podemos entonces cuantificar si realmente es muy masivo o no el fenómeno. Yo te hablo desde el punto de vista de los que sí son investigables o sí hay denuncias. Por último, de manera indirecta, denuncian por un robo y en realidad lo que están denunciando es un secuestro. El plan recuperación de blogs segunda oportunidad tiene un presupuesto inicial de 23.000 millones de pesos. Se anunció, lo anunció el presidente junto al ministro Rodrigo Pérez el 9 de octubre, ¿no? Contempla la demolición de condominios sociales deteriorados, la ampliación de los espacios construidos y el mejoramiento de áreas verdes y vías de acceso. Su fase piloto comienza en Bajos de Mena, 2 en Rancagua y 2 en Viña del Mar a comienzos del próximo año. Ahora, ¿esto es la crónica de una muerte anunciada o qué? ¿Qué podemos esperar de este nuevo proyecto de política pública? Eso, Juan Pablo, ustedes se metieron bastante en el tema. Yo creo que tú tienes más claro. Yo creo que ahora aventurarse a decir esto va a fracasar o va a triunfar es muy anticipado, o sea, recién está partiendo. De cierta forma, pero de todas formas hay que decir, bueno, este es un primer paso, o sea, por ejemplo, los vecinos de Bajos de Mena han esperado durante años y han tenido la ilusión de que empiece esta demolición de algunos de sus edificios y empiezan a mejorar sus condiciones de vida. O sea, aquí el tema del diseño urbano es gran responsable de todo lo que está pasando. Pero esto tiene que ir acompañado con varias políticas más, con varias políticas de seguridad, con políticas de educación, políticas de incentivar a la gente que denuncie más y que se empodere más de su situación. Y finalmente tiene que ser toda una política de Estado que apunte a recuperar estas zonas que el mismo Estado ha abandonado y que ahora están perdidas. Tiene que ir para eso. Hay un tema que es muy importante, Humberto, que nosotros hemos detectado que, curiosamente, en esas zonas que más necesitan de ayuda de la sociedad y del Estado, es donde menos se da. O sea, por ejemplo, las policías que son castigados por ciertas infracciones menores y tal, son enviados a estos sectores. Entonces tú dices, ¿cuáles son los incentivos de esta gente? Si tú me estás mandando al peor policía, por decirlo de una manera ya más dramática, digamos, y en esa zona, por ejemplo, en los colegios, ¿por qué estos colegios de estas zonas son colegios que eran el semáforo rojo? ¿Por qué? Porque los profesores que llegaban ahí, digamos, son profesores que o sea, no pueden enviar un profesor, claro, un profesor de calidad, no se atreve a ir ahí, no tiene garantías para trabajar. Entonces, ¿por qué en tanto dinero que gastamos en estos programas, por qué no hacemos por qué no mandamos los mejores policías a estas zonas? ¿Por qué no hacemos un incentivo a los profesores buenos profesores que quieran ir a hacer su trabajo, pero les damos garantías de seguridad? Y un tema clave también tiene que ver con la empleabilidad, la discriminación que sufren, como decía Juan Pablo, es potente. Entonces sería interesante también ver cómo, si es que se acogen a personas de estos sectores vulnerables que sí llevan una buena vida, que sí quieren llevar el sustento para la casa, se pueda acceder a una manera, qué sé yo, de rebaja tributaria probablemente, o alguna manera de incentivar la empleabilidad en este sector. Claro, yo creo que hay muchos mecanismos, pero el tema tiene que ver cómo incorporar a la ciudad y hacer visibles estas zonas que históricamente y por políticas públicas hemos excluido y hemos tirado hacia afuera donde no las tenemos que ver, a la periferia. Y ahora, tenemos que ver ahora cómo hacer para recuperar las cosas de que, si es que sigue la cosa como está, el deterioro va a ser demasiado grande, se va a empezar a expandir y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo si es que las autoridades no abren los ojos y ven que ahora es el momento de hacer algo. Vamos a saludar a esta hora de la noche a Duoc, que nos acompaña. Chile necesita de especialistas, de los otros ya hay muchos. Un especialista es un experto, un especialista es autoridad y las empresas también lo necesitan. En Duoc UC forman a los especialistas de Chile con los valores Duoc UC. Duoc UC, creces tú, crece Chile. Está con nosotros todas las noches aquí en Cadena Nacional. Interesante también sería lo que se puede hacer en términos de policías y vigilancia de los menores de edad, ¿no? Que también es un problema mayor. Muchos de ellos son cooptados por las bandas de delincuentes, por las bandas de narcotraficantes, no van al colegio, hay amplia deserción, terminan trabajando como soldados de ellos. En otros países, qué sé yo, por nombrar solo Estados Unidos, si algún carro, algún automóvil de policía ve que hay un menor en la calle, claro, ahí no se ocupa el sistema de uniforme como acá, inmediatamente lo agarran, lo llevan a su casa y preguntan qué está haciendo este chiquillo a esta hora, qué es hora de colegio, en fin. En Chile no ocurre lo mismo. Sin embargo, vemos que tampoco hay una política que se direccione en ese sentido. ¿Qué otras cosas son las que ustedes ven como falencias, podríamos decir, básicas, que probablemente, Macarena, no necesiten de una gran transformación ni de millones de dólares en aplicar una política pública, sino que sea
un aspecto como el desde, podríamos decir, un aspecto sencillo pero eficiente. Como yo te decía, yo creo que es fundamental que la comunidad sepa dónde puede pedir algo, dónde puede exigirlo. Probablemente acá hay un problema de falta de información, que si Carabineros no está cogiendo una denuncia, el caso que comentaban, llama por teléfono, no se presenta, pues bien, al día siguiente tiene todo el derecho del mundo de concurrir a la Fiscalía, informar que efectuó una denuncia sobre un delito que se estaba produciendo y que además funcionarios policiales no llegaron. Piensen ustedes que en la mayoría de las comisarías hay grabación de las llamadas al 133, quedan registradas. Si nosotros tenemos también la facultad de investigar si hay una falencia de parte de policía y que puede considerarse incluso una obstrucción a la investigación. Entonces, no significa que el asunto esté tan entregado a la nada. Yo creo que tenemos que primero identificar cuáles son las herramientas de lo que es política criminal, lo que es persecución, que es el área de la Fiscalía, luego saber llegar a las personas que nos interesa llegar, víctimas y testigos, para que se sientan más seguros, para ver la manera entonces de obtener la información, que para nosotros en serio es fundamental. Yo entiendo que suena un poco duro decir, bueno, es el testigo, es la víctima, es quien sufre, el que tiene que darnos la información. Pero en este tipo de lugares tan sitiados como ustedes llaman, en serio se torna muy difícil obtenerla de otra manera. ¿Y las penas están bien, tú sientes, en términos de graduación? Mira, las penas sufrieron una modificación en el año 2005, precisamente cuando se crea la figura del tráfico de pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque se estimaba por la dogmática de la jurisprudencia que las penas partían en 5 años y un día, y para el fenómeno el que estamos hablando de la venta de madres con niños, de abuelas, en fin, era una desproporción. En este minuto corren entre 541 días y 5 años. ¿Cuál es la ventaja de ellas? Es que cometes el delito una vez y la siguiente vez no tienes ningún tipo de beneficio. Mucho más rápido que en cualquier otro caso. Lo que, como te digo, sí es una respuesta muy fuerte para desincentivar. ¿Por qué? Porque quien trafica por segunda vez se va en prisión preventiva, luego a pena efectiva en este marco penal y además se revoca el beneficio anterior. Por eso, en ese sentido, lo que yo llamo hay que hacer un servicio postventa. Hay que seguir investigando a las personas que pueden estar cometiendo este delito. Claro, si es un delito de empresa, lo pueden volver a cometer. Respecto a lo que hablábamos, tiene que haber alguna manera también de que esto sea un círculo virtuoso, ¿no? Y no todo lo contrario, que es lo que ocurre hoy día, porque también tiene que ver con la labor de los fiscales, la labor del ciudadano, del vecino, la labor de las policías que trabajen de forma mancomunada, las políticas públicas, pero también tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa con el nivel de empleabilidad que hay? ¿Qué ocurre cuando funciona todo el resto, pero nos damos cuenta que en algunos sectores sitiados definitivamente no se puede entrar? O sea, son sectores en que no hay posibilidad alguna de aplicar ninguna de estas teorías en ninguna política pública. El caso de las familias, o sea, mujeres como mencionaba Macarena al inicio, ¿no? De mujeres que son jefas de hogar, que tienen 4 o 5 hijos, que tienen que salir a trabajar y tienen que dejar a sus hijos en ese sitio, y cuando vuelven el chico de 14 está con zapatillas nuevas que ella no le puede comprar y que se las regala el narcotraficante de la esquina, justamente para ir comprándolo poco a poco y para ir acercándolo, ¿no? Como, ya sea como soldado, ya sea como transportador de droga. Entonces yo creo que en eso hay que poner mucha atención. Reportajes como el que hizo Juan Pablo con el equipo, con Tabata Guerra de CIPER, digamos. O sea, yo creo que deben servir para mirar y decir, a ver, o sea, estamos ante un gran problema, y es un problema serio, que no es de ahora, que es un problema que se viene arrastrando y que viene creciendo. O sea, te creo que si el reportaje que hizo Juan Pablo en el 2009 va ahora a verificar y dicen, pucha, eran 80, ahora son 40, wow, o son 60, no, pero son 83 ahora. Y ha crecido con estas grandes zonas, macrozonas. Entonces tú dices... Perdón, ayer nos enterábamos que levantaba la mano compañías de bomberos, son 7, tengo entendido, que dijeron como no vamos a apagar más incendios en determinados lugares mientras no vayamos con resguardo policial. Pero eso está creciendo y eso es muy grave, y eso hay que ponerle coto de una manera pero rápida, ¿no? Entonces no podemos seguir ante estas denuncias que la que ha hecho Juan Pablo con Tabata, digamos, en CIPER, y la que ha hecho en 2009, no siga y quede así, y siga, la gente no tenga conciencia de lo que realmente hay que hacer. Yo creo que efectivamente hay que poner inmediatamente
poner las políticas estas, se están aplicando, ¿están funcionando o no están funcionando? Si no están funcionando, hay que cambiar la manera de lo que se está haciendo. Sea, ¿no? también, como dijo Juan Pablo, que tiene que ver con políticas de Estado. Se nos va el tiempo, lamentablemente, se nos acaba el programa, pero bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, el debate continúa en nuestras redes sociales, cadena-nacional, en ciperchile.cl está el reportaje y los próximos días también podrán ver este programa en Ciper TV. Les queremos agradecer. Macarena, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Gracias Juan Pablo, gracias Gustavo, nuevamente. Bueno, los dejamos invitados para el próximo lunes en otro capítulo de nuestra alianza con Ciper Chile. Antes de despedirnos, recomendar un nuevo hotel a pasos de la avenida más importante de Santiago y de los principales sitios de interés turístico está Su Merced Hotel, que está en Coronel Santiago Bueras 121. Es una casa completamente remodelada. Es una antigua construcción de conservación histórica. Son 9 exclusivas habitaciones, como les dije. Su Merced Hotel está en Coronel Santiago Bueras 121 o en la página sumercedhotel.com. Ahora sí, me despido, que descansen, sigan en compañía de Vía X y nos encontramos mañana. Como les dije, vamos a conversar con don Francisco Mario Kreuzberger a las 10 de la noche en Punto en Cadena. Chao, chao.